muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos, esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya en los Estados Unidos. Es lo más correcto, es lo que procede. Al inicio del año, pues comenzar a ver los diferentes temas fundamentales que tienen que ver con el mundo y con nuestro país, con el aclarando de que lo global afecta a lo local. Por eso hemos preferido iniciar esta revisión hablando precisamente de lo que es la geopolítica, el momentum que vive la humanidad. Occidente, el drama de Occidente, la situación de Europa, Estados Unidos y cómo afecta eso, volvemos de lo global a lo local, a la República Dominicana. Claro que cuando en este programa hablamos de geopolítica, hay un nombre que viene a la mente de todo un habitué de este programa que prestigia este espacio, un gran amigo y mejor diplomático, historiador, investigador, el especialista en geopolítica, además el geopolítico de cabecera de este programa, el profesor Iván Ernesto Gatón. Bienvenido, profesor. Don Pablo, Muchísimo placer. un honor estar iniciando el año, el 2024. Sí. Y además, como yo le digo, hay que comenzar por lo... Vamos a dar un repaso al mundo y quizás comenzar con América Latina sería bueno porque uno ve cierta decadencia en la democracia latinoamericana, todas las valoraciones, las encuestas que se hacen sobre la valoración de los ciudadanos hacia la democracia no pintan bonito. Hay una crítica constante y de repente ahora, hace apenas días, ocurre este acto terrorista de Ecuador, que viene y ya se suma a los países con gran inestabilidad política. Así que hablemos de América Latina y si es posible comenzar por lo de Ecuador. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué está ocurriendo esto en Ecuador, profesor? Lo primero es tomar en consideración que existe una geopolítica de los grandes grupos mafiosos del planeta, que pueden tener mejor vínculo y mejor accionar que los propios estados. Entonces, Ecuador, ubiquémoslo en el mapa, Okay. está frontera con Perú, frontera con Colombia, de los más grandes productores de cocaína del planeta. Los grupos mexicanos se instalan allí y desde Ecuador, que es un gran exportador de banano, en esos furgones no solamente se va banano, sino que va también drogas, en este caso la cocaína. Pero aparte de esto, tomemos en consideración que Ecuador, a partir de la salida de Correa, hay una mayor disputa, y eso hay que tomarlo en consideración, entre sus élites políticas. Porque cuando hablamos de democracia, pasamos por alto la irresponsabilidad de los partidos políticos de nuestros países y que van atentando contra la propia democracia. Y es un hijo político de ese presidente Correa, Lenín Moreno, quien hace un parricidio. Sí, claro. Hace un parricidio. Lo pone en el gobierno, Sí. luego se aleja de él De la peor manera. de la peor manera, Claro. pero comienzan disputas internas que llevan al Ecuador en medio de ya los problemas sociales acumulados, porque Correa tuvo un periodo de bonanza, y ese periodo de bonanza estuvo vinculado a buenos precios en el petróleo. Correa también tomó préstamos con China. Correa logró algo que es necesario para que un Estado crezca. Y eso nos lo han enseñado los chinos. Y es una estabilidad. Entonces Correa logró todo eso. De ese pasado que recordamos
de Abdalá Bucarán, los tiempos de Abdalá Gustavo Bucarán. Noboa, que estuvo exiliado aquí en los tiempos Sí, Novoa del padre. periodo de 2000-2004, de esa presidencia de Ujú. 2000-2004, Sí, del sí, sí. presidente Mejía, que lo acogió aquí. Sí, sí, sí. Recordemos todo el marasmo institucional que había en Ecuador. Que fue lo que llevó a Correa a ganar unas Que, elecciones, eh, porque que es de izquierda declarado. Correa era el ministro de Industria Exacto. y Comercio y no estuvo de acuerdo en los términos que se iba a negociar un tratado de libre comercio, y de ahí sale y forma su propio partido político, un movimiento, y sale electo. Entonces, toda esa debilidad institucional mezclada ya con una base que existe en América Latina, que es el continente con la mayor brecha entre ricos y pobres, porque Correa no pudo eliminar eso, nos muestran entonces un Estado que le hace falta, o un Estado carente de una burocracia eficiente, no corrupta. Cuando la policía, cuando el ejército tiene que llevar a cabo acciones en contra de grupos criminales, va a ser eficaz. Si los que están allí no es por méritos, va a ser eficaz si no hay un régimen de consecuencia. Pero también me imagino que también la policía tiene problemas de corrupción a lo interno. A lo interno, pero que todo esto, los partidos políticos, Por tanto, hay una autodescalificación para enfrentar la corrupción y el narco y el terrorismo fuera de sus filas. pero solamente veamos las declaraciones del presidente Correa Ujú. apoyando al actual presidente. Y donde él dice, bueno, es que tenemos a unos criminales que están asaltando al Estado. Pero ¿por qué esa clase política no se fue a las causas que podían mañana desembocar en lo que hoy se encuentra Ecuador, que es el espejo para los demás países de América Latina? Pero ya eso no es un exceso, ya esto que ocurrió, ya esto no te habla de que la propia democracia está en peligro y ese gobierno podría caer o podría pasar cualquier cosa. Cuando ocurre algo como tan vulgar de la ocupación, es como la ocupación del Capitolio en Estados Unidos, que él no va más de la crisis de la democracia estadounidense. En el caso de Ecuador, ya esto no es sumamente peligroso, no es un indicador demasiado peligroso. Pero solamente tomemos en consideración que Lazo deja el gobierno sin terminar. El actual presidente es 1 año y 6 meses que tiene de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo metástasis. Ese cáncer de la falta de nuestras élites en América Latina, que tienen países dualizados. Okay. Esto está muy bien estudiado. El Instituto Elcano en Madrid tenía un trabajo que presentaba siempre en Bruselas. ¿Por qué importa América Latina? Y entonces dice el amo de Espinosa, un gran sociólogo, no, que el problema es que en América Latina la falta de un Estado de Derecho lleva a corrupción. Entonces, en América Latina las inversiones no hay seguridad, porque si no hay Estado de Derecho, ¿qué seguridad hay para invertir? Pero aparte de eso, América Latina es una de las zonas más violentas del planeta, más que África, pero con una calidad institucional casi comparada a la del África también. Entonces, Lamo de Espinosa decía que hay otro problema, que son sociedades dualizadas, donde hay una élite que vive en Miami, que vive en Madrid, que está globalizada, pero hay otra que está territorializada, obligada a vivir allí en medio de bandas criminales que le quitan al Estado el monopolio de la violencia, de bandas criminales que tienen un sistema de aplicación de un régimen de consecuencia más eficaz que la que pueda tener el Estado. Entonces, dice, oigan, el problema es que América Latina, esa dualización donde élites políticas y élite económica
no se aunan, Sí. ¿qué resultado puede tener? Lo que está sucediendo en la actualidad, América Latina sigue siendo el principal centro donde se pueden obtener materias primas fundamentales, desde el petróleo hasta un material imprescindible para el futuro que es el litio. Pero ¿le saca provecho América Latina a sus materias primas? ¿Por qué es tan difícil para las élites latinoamericanas entender lo evidente que es el tema de la desigualdad social? O sea, ¿por qué no se comprende y por qué no se ve el deterioro que está ahí? ¿Qué explica? Porque esto es un asunto de tiempo. Para mí uno de los más grandes pensadores sobre América Latina fue don Arturo Uslar Pietri. Entonces, don Arturo decía que uno de los problemas más graves que hemos tenido en América Latina es la falta de identidad. Esa falta de identidad y de compromiso con ese terruño donde usted nació, eso trae unas consecuencias nefastas. Y él decía incluso, miren, nosotros aquí en Venezuela, Colonialismo mental. sí, dice, no, nosotros aquí en Venezuela nos hemos gastado el equivalente a 5 planes Marshall. Sin embargo, Venezuela tiene la mayor cantidad de adolescentes viviendo en las calles, pero estamos hablando años 80. Sí, es la ¿Qué es? Venezuela de los años La 80. Venezuela de los años 60, 80. 80. La Venezuela de los huelepegas, Que sería huele cemento de los aquí, huelecementos. de aquí. No. Y don Arturo, entonces, al hacer su reflexión, nos recuerda a una figura que escribía satíricamente y que nos dejó un libro que pensábamos que era para niños, pero no. Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, publicado en el año 1725, cuando Gulliver, porque era un hombre de un enciclopedismo y una capacidad de poder expresar todo ese conocimiento de una manera sencilla. Cuando Gulliver llega al país de los gigantes, el rey le da 5 audiencias para que le diga cómo funciona el sistema político y le pregunta por los jueces, le pregunta por los legisladores, le pregunta por los sacerdotes. Y después que le da las explicaciones, le dice el rey, agradezco su empeño en hacerme creer que su sistema es muy bueno, pero me he dado cuenta que los sacerdotes no están allí ni por su bondad ni sabiduría. Me doy cuenta de que los soldados no están allí en sus puestos ni por valentía ni méritos. Pero también me doy cuenta que en el sistema judicial de ustedes, los jueces no están allí por su conocimiento sobre el derecho, pero más aún sobre sus criterios sobre el bien y el mal. Y he llegado entonces a la conclusión de que la ignorancia y la mediocridad no les permite a ustedes vivir en paz. ¿Por qué? Porque lo decía don Arturo y también lo refiere Lamo de Espinosa. ¿Qué provoca cuando un Estado es ineficiente y en las favelas, en los barrios marginados, el único contacto que la gente tiene es con la policía? Porque no llega salud, porque no llega educación. Pero peor aún, en un análisis que se hace sobre América Latina, no se paga impuestos. ¿De qué manera entonces un Estado puede construir hospitales, dar buena educación, si no hay un contrato social donde se paguen los impuestos para tener una sociedad lo más equitativa posible? Es decir, que no es desde ahora. Es tanto así, don Pablo, que John Kenneth Galbraith,
refiere a finales de los años 90 que el mejor ejemplo de cuando las élites políticas y económicas no tienen un compromiso con el futuro de su país es Argentina. Argentina era una de las principales potencias del mundo económicamente hablando a principios del siglo XX. Pero Argentina es hoy un país que tuvo que dar un salto al vacío con Milei y decía John Kenneth Galbraith que le falta a Argentina. Pero un elemento adicional que pasamos por alto. En América Latina, los gobiernos que llegan, y ahí viene el problema grave de la deuda externa. La deuda que adquieren es improductiva. Se supone que hay una deuda para obras de desarrollo. O sea, tú te endeudas porque necesitas hacer presas o necesitas hacer inversiones. El problema de América Latina es que ya los niveles de endeudamiento marcan a tomar deuda para pagar deuda o para completar gastos corrientes. Entonces, pero la pregunta, la preocupación generalizada es, ¿qué ocurre que las élites no ven esto? O sea, ¿por qué? Y porque no hemos llegado, y ahí te empujo un poco, a la crisis norteamericana evidenciada en las próximas elecciones, con un Biden de candidato frente a un Trump impresentable siempre. Entonces, ¿cuál es la situación del continente? Porque lo de América Latina lo tenemos aquí, unas élites que no se enteran de lo que está pasando, pero que está ocurriendo con los Estados Unidos en un proceso de decadencia y de repente tú te encuentras con un partido demócrata que le pone a una persona disminuida como el presidente Biden de candidato a un señor que será todo lo impresentable que quiera pensar uno. Sí, sí, pero tiene un voto duro y es a quien hay que ganarle mañana. Pero Y entonces, lo primero es rescatar. Si existe una dualización en esas sociedades, están pensando en Europa. En Sudamérica, el referente es Europa, mayormente, o es Miami. Esa gente no está pensando en el proyecto de país, exceptuando el caso uruguayo. podríamos decir que la globalización ha aumentado la irresponsabilidad. Porque la globalización, digo, porque yo puedo vivir en Miami, estoy a 2 horas de Dominicana, y que se acabe el mundo. Yo no vivo, mis hijos no estudian aquí, yo no voy a los bares de aquí, no almuerzo ni ceno en los restaurantes, no hago vida social aquí. Yo vivo en Miami, pero eso no en Dominicana. Todas las élites, Miami se ve como la gran capital económica de América Latina. Están así, que en Miami dicen que cuando a América Latina le va mal, a ellos le va bien, porque los capitales de Claro, esas élites se van allá. Pero es claro. un tema de identidad. Cuando usted tiene un arraigo, una identidad con esa tierra que le dio la oportunidad a usted de que su familia acumulara riqueza, de que usted invierte en ese país, oiga, todo cambia. Y ese ha sido el problema de América Latina. Sí, pero también está ya una clase empresarial ligada al lavado de activos, a la corrupción, a la delincuencia vulgar. Ni siquiera son aquellas familias de una tradición que tiene 100 años, 150 años, a veces 200 años. Se ha creado ya una casta de grandes empresas que cuando tú buscas el origen es de un gobierno corrupto de los 70. Como que aquí hay empresas que el pecado original es de la época de Trujillo o de Báez, Pero, incluso de Santana, pero si eso se no busca bien. exime de que, y me puedo ir más atrás. Nosotros buscamos el problema en España. Sucede que la mayoría de los pueblos indígenas eran realistas, no eran pro-independentistas. Porque los criollos
le quitaron más derechos que lo que tenían cuando estaban los españoles. Claro, eso pasó en toda América Latina. Eso pasó no, en no solo toda aquí. América O Latina. sea, los criollos, que generalmente eran mulatos cuarterones, es decir, esta persona no es mulata, sino el blanquito con el negro detrás de la oreja, que de ahí que viene la expresión. Ese, porque estaba a prueba, siempre fue más cruel, más inhumano y menos solidario que el español, que el colonizador. Para dar un ejemplo, un país como Bolivia, donde el 70% de la población sigue siendo indígena, Bien. todavía en el año 1950 yo descubro, haciendo trabajo de campo en Sudamérica, que un indígena no se podía acercar al Palacio de Gobierno. Y en el caso de Ecuador, en los años 80, todavía familias acaudaladas tenían derecho a contratar con derecho a pela o sin pela a la persona del servicio doméstico. Sí, sí, sí. Es decir, el nivel de asimetría en América Latina con sus élites es tal que el Ministerio de Trabajo de Brasil hace apenas 20 años tenía que ir a liberar gente de los ingenios azucareros Sí, no, del nordeste de Brasil. y las castas sociales de Perú, Ecuador, son palabras mayores, o el distanciamiento social en la sociedad chilena. Eso no es fácil. Pero No hay conectemos, movilidad, son sociedades con muy poca movilidad, salvo la que ha generado el narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa. pero conectemos con lo siguiente, que no nos estamos dando cuenta que América Latina, los dos países más grandes de América Latina, tienen guerras civiles a lo interno. ¿Cuántos mueren en México donde los narcotraficantes manejan parte del territorio y donde su presidente tiene que decir, señores, agarramos al hijo del principal narcotraficante de este país, pero tengo que soltarlo, porque si no va a haber una matanza? Pero Ya. pasamos por alto que Brasil tiene dos grupos delincuenciales, como Comando Vermelho y Comando do Povo, sin importar que el Estado brasileño sea un Estado de los BRICS, para ponerlo así. Pero Brasil tiene de 25 a 30 mil muertos al año. Y una favela como La Rosiña, ¿quién manda? ¿Quiénes son? Los narcotraficantes. ¿Ligados a quién? A un circuito que viene desde la Drangheta italiana. ¿Sabes cuánto maneja la Drangheta? Un mínimo de 7.000 a 10.000 millones de dólares. Ok, estamos haciendo la radiografía de América Latina, hemos visto algo de los Estados Unidos. En ese escenario hay nuevos actores, y no exactamente nuevos, sino por la importancia. Esa democracia con estas características que hemos visto hasta ahora, profesor, esta radiografía, no, esto es una resonancia magnética nuclear, lo que hemos visto de América Latina. Pero de repente tuve un escenario donde hay una Rusia enfrentada a Europa de alguna manera y a Occidente, pero hay una China cada vez más influyente, están los BRICS que los reúne a todos, está un país como Irán, que yo necesito que usted me profundice un ching ahí, en estas crisis de Medio Oriente, esta crisis Gaza, Israel, Hamas, Yemen, ¿cuál es el papel de Irán? Miremos hacia allá, vista América Latina, ¿cómo va a quedar América Latina, ¿no?, con esa nueva realidad geopolítica, por favor? Vamos por parte como Jack. Irán, contrario a lo que mucha gente piensa, es una matriz civilizatoria. ¿Qué es eso de matriz? Matriz civilizatoria es que cuando usted toma en consideración las grandes civilizaciones que ha tenido la humanidad, la persa, que es la que hereda el Irán chiita. Ese Irán es chiita. Sí, porque nuestra generación, digo la mía, yo soy más viejo que usted, estudió los persas, no Irán, era el Ciro, imperio persa. Ciro el Grande. Y todo era Ciro el Grande. Y Jerjes, es bueno para que los Darío, amigos entiendan que cuando estamos hablando de Irán, Persia. ¿Por qué se le llama al Golfo Pérsico? Por Persia. ¿Por qué entonces Irán es importante?
porque toda esa tradición, entendamos algo, decía Arnold Toynbee, que ¿qué es una civilización? Una civilización es una familia cultural. Una familia cultural abreva de una misma religión, abreva de un idioma, abreva de una forma de escribir. Entonces, ¿por qué Irán es importante? Porque la llegada de los Estados Unidos en Afganistán pasaron por alto que Irán, que hace frontera con Afganistán, es el imperio que influencia en Afganistán. Entonces hay una parte de los afganos que la influencia viene de Irán, pero todos los Emiratos del Golfo, incluyendo Yemen, que aquí viene algo que nos afecta a todos, porque ahí están los hutíes. ¿Qué hace entonces Irán? No, mi gente está allí. ¿Y qué yo hago? Los financio. Y usted dice, ¿qué tengo yo que ver con que financien a los hutíes? Prepárese porque un contenedor que costaba $1.500, el precio se ha duplicado porque ahora Estados Unidos incluso está convocando a los miembros de la OTAN a una fuerza de defensa porque los yemeníes en Bab el Mandeb, que es un pequeño estrechito que tiene 22 kilómetros, que es el que lleva a la zona geoestratégica más importante del planeta, que es el Canal del Suez, lo están atacando y miren el mapa, los obligan a dar la vuelta por toda la zona del África Oriental, a dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, y eso hace que los barcos, encareciendo los fletes, $400,000. que esta semana, oiga cómo es lo que es, dándole la razón a la geopolítica, esta semana Iván García de la Federación de Comerciantes se expresó en ese sentido, y Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, admitió que el problema está, que todavía es manejable y que están buscándole alternativas. Pero fíjense cómo cualquier amigo nos escucha y dice, y el profesor Iván hablando de esto de Persia, del Golfo Pérsico, pero fíjense cómo una cosa, el mundo es un pañuelo en inglés, pero ya es un pañuelo. Pero el otro asunto es que Irán es quien maneja la entrada del estrecho de Hormuz. Y el estrecho de Hormuz es por donde sale el 20% del petróleo del planeta. ¿Por qué Blinken hace 4 visitas a partir del 7 de octubre del infausto? El norteamericano. El secretario de Estado de los Estados Unidos hace 4 visitas a partir de la atrocidad de Hamas el 7 de octubre ya a la zona de Medio Oriente. Porque yo no quiero que se extienda el problema, porque ¿quién entonces maneja también a Hezbollah? A Hezbollah, que está en el Líbano, quien lo financia es Irán. También. Pero América Latina, según los servicios de inteligencia americanos, sucede que para los libaneses, Hezbollah también es un brazo armado que le permitió a ellos, en cierta medida, tener cierto nivel de eficacia en cuanto a enfrentar a los israelíes. ¿Y qué pasa? Que el Líbano tiene 5 millones de personas, pero en Brasil viven 8 millones de libaneses. Entonces Hezbollah tiene en Brasil fuentes de financiamiento. Porque cuando la semana pasada un dron israelí impacta en un edificio en el Líbano y mata al jefe del brazo armado de Hamas, oiga la relación que se da. El Líbano dice, pero oye, me están atacando aquí en mi territorio. Pues Hezbollah entonces ataca a Israel. Pero Israel debe estar pendiente de los movimientos de Irán a través de Hezbollah. ¿Por qué? Porque es en Argentina el único lugar donde hay un atentado a la comunidad israelita. Recordemos en la Mutual Argentina, en Buenos Aires, que hubo un atentado. ¿Y quién hizo el atentado? Según las investigaciones que se han hecho.
Irán. Pero hay un dato interesante. A los que estamos aquí, en la isla La Española, en una visita que hago a Washington, descubro que el jefe del Comando Sur ha dado una conferencia llamando la atención sobre los grupos extremistas radicales en la región. Llego al Congreso de los Estados Unidos, me reúno con un congresista de la Comisión de Relaciones Exteriores y le digo, mire, yo le doy seguimiento al tema del Islam. Me gustaría saber cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen. Me dice, mire, de donde usted viene, tenemos preocupación con los vecinos de al lado, porque el Islam ha crecido y como los musulmanes chiitas que patrocina Irán practican la taquilla es, en el Islam chiita, la simulación. Yo simulo que soy sunita sin ser sunita. Entonces, ya ellos tenían el ojo puesto, porque todos sabemos el crecimiento exponencial del Islam en Haití. Entonces ya ellos estaban poniendo el ojo diciendo, pueden haber elementos de Hezbollah o del Islam chií aquí en el lado en Haití. Fíjense ustedes cómo los persas, en este caso, una teocracia chiita, pero atención, don Pablo, es una teocracia chiita donde su élite tiene PhD en Glasgow, donde su élite tiene PhD en física, donde toda la élite política que pasa por el tamiz de los ayatolás es una élite con altos perfiles. Entonces, por eso Irán ahora mismo, Blinken decía, Irán, nosotros queremos que le ponga coto a la situación actual. Me detuve en Irán porque usted acaba de mostrar que era necesario detenerse a ver a Irán. Pero resulta que Irán en cualquier momento puede ser aceptado en los BRICS. Hay una invitación. Acaban de aceptar a Nigeria, que dentro del mundo africano es un país sumamente importante. Pero Argentina está fuera pero también está fuera Argentina, pero sí está también Egipto. Estamos hablando que a mediano plazo, como mucho, podría los BRICS verse reforzados, que podría llamarse ahora BRICS, porque habría que poner la otra I de Irán. Entonces, ese mundo con unos BRICS que incluya a esa Irán que usted acaba de presentar, las credenciales geopolíticas de Irán, la importancia determinante y las raíces de Irán, cómo se van metiendo desde Haití hasta Brasil sobre todo, ¿no? Entonces, hablemos de este nuevo mundo, cómo se está conformando esa Europa cada vez más aislada, Rusia echando su pleito con estos apoyos y Estados Unidos en su decadencia. Y enganchemos ahí cómo afecta todo esto a la República Dominicana. Increíblemente, Europa se ha quedado siendo vegetariana en un mundo de carnívoros. Porque quedó bonito. Yaqueó, profesor. Sí, porque quedó bonito. Europa se ha quedado anquilosada como museo para ir a visitarla, sin peso político, es un objeto político no identificado porque no se ponen de acuerdo en Bruselas. Mientras tanto, China hace acuerdo con Irán, pero que Irán tiene grandes reservas de gas, de petróleo, minerales. Entonces, China hace que el enemigo de Irán, que es Arabia Saudita, que es sunita, se siente con Irán porque está haciendo inversiones en los dos. Y les dice, ustedes deben sentarse y resolver sus problemas, porque no pasemos por alto. Hoy, el Banco de la Infraestructura y el Desarrollo que tiene los BRICS, que anda compitiendo con otros organismos internacionales, ¿quién lo preside? Dilma Rousseff, que es la presidenta de Brasil, mujer honesta, que fue simplemente que movió un dinero de un ministerio a otro y la sacaron del gobierno. Pues esa mujer
es a quien tienen. ¿Quiénes? Los chinos. Pero India, que tiene que sacarle provecho a este marasmo geopolítico que existe, dice, no, yo tengo mis problemas con China. Está bien, pero yo no abandono a Rusia. Oh, y yo le sigo comprando a Rusia el petróleo, lo refino y se lo vendo como gasolina a Europa. Además, y yo no fui un gran imperio. Y aquí un elemento. Después de 500 años, el Asia vuelven a renacer. India, China, representaba más del 50% del Producto Interno Bruto del planeta hasta que Albión o Inglaterra llegó a colonizar toda la zona asiática. Pero Irán, que también estuvo dominada por los ingleses. Ahora en los BRICS dicen, pero ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una reconfiguración de un mundo y aquí estemos claros. Aunque tengan diferencias religiosas, políticas, saben que de la debilidad del mundo occidental, que está representado por democracias. Y esa lucha de intereses los unifica. Los unifica, porque, don Pablo, hay un problema que se analiza en los centros de estudios geopolíticos. La gente está equivocada. La historia no es el pasado. La historia es el futuro. Es el lugar donde usted se pone de pie para darse cuenta dónde usted se encuentra y hacia dónde puede ir. Y cuando se analiza a Rusia, se analiza a China, se analiza a la India, que ahora vuelve a llamarse Bharat, porque no me puedo llamar India, porque ese nombre me lo pusieron los occidentales. Cuando se analiza a Irán, no ha perdido el sentido de su historia. Mientras nosotros vivimos divorciados de nuestro pasado en los estudios estratégicos, geopolíticos, lo primero que dicen son pueblos que están anclados en su pasado. Pero pregúntele a los vietnamitas qué hicieron ellos y dónde se encuentran para ser lo que son hoy, si fue abandonando su historia. Fue tan así que Vietnam se enfrentó a China porque dijo, no, China me dominó por 900 años y yo soy comunista, pero yo soy comunista para un asunto. En medio... Un poco el modelo chino. Un poco modelo chino, pero... O sea, yo sigo siendo supuestamente comunista, el partido dirige la política, pero yo me abro a la inversión extranjera y al mundo capitalista. Y los resultados están. Pero yo tengo un Estado eficiente, distinto a América Latina, porque tengo una ética confuciana detrás, que implica que para usted ocupar un puesto público, debe tener criterios. Y ahí está la diferencia. El capitalismo, ¿quién es el principal promotor del capitalismo, del libre mercado? Ay, Adam Smith. Y no son los chinos. Son los chinos. ¿Y por qué? Porque tienen élite que prepararon y lo mismo ha hecho Vietnam. Profesor, y todo esto, en medio de todo lo que hemos conversado, ya se nos fue el tiempo, muy bien, en medio de esta tolvanera terrible, este escenario preocupante, que es para ocuparse, no para preso, sino para ocuparse. Y la República Dominicana, ¿cómo ve y va el profesor Iván Ernesto Gastón a la República Dominicana ante el escenario descrito? Lo primero, don Pablo, que estamos hablando ahora en geopolítica, de inteligencia artificial. Les reitero, los pueblos que no tienen un conocimiento de todos esos acontecimientos que inciden en su vida, ¿qué les sucede? Están llamados a ser relegados. ¿Podemos nosotros desarrollar inteligencia artificial? Y esto tenemos que revisarnos. En una sociedad que se ha gastado el equivalente a 2 planes Marshall y el 62% de los estudiantes no comprenden lo que leen.
Es decir, vayamos por el elemento de la calidad de la educación que nos va a permitir ser competitivos. Donde estamos hablando de Irán, donde los muchachos de nuestras escuelas no saben dónde queda Villatrina. Sí, sí, pero ¿qué vamos a hacer con esa realidad? Un país como el nuestro, con unos vínculos de dependencia, incluso ya hasta cultural, de los Estados Unidos, que es el país, el gran perdedor de todo esto que hemos hablado ahora. Hay dos grandes perdedores, Estados Unidos en su decadencia y el somnífero que se tomó Europa. Entonces, el vínculo nuestro es precisamente, vínculo uno, con Estados Unidos, vínculo 2 con Europa, porque nuestras raíces africanas las ocultamos por un problema de racismo histórico, manipulación, es otra historia. Pero resulta que, ¿qué podemos hacer los dominicanos? ¿Cómo ve el futuro cercano Iván Ernesto Gatón ante este escenario? Yo tengo una gran preocupación, don Pablo. No hay ningún tipo de proyecto que se pueda realizar en 4 años que pueda ser beneficioso para el futuro del país, no así de un partido político. Si no existe en los partidos políticos que están jugando, los partidos políticos, que no existe. si no existe un proyecto de ellos en el largo plazo, en medio del océano geopolítico en el cual nosotros nos encontramos, nos vamos a hundir. El problema es que aquí somos incapaces de ponernos de acuerdo, incluso a nivel de partidos, para un proyecto, el proyecto PLD, hasta el 40, gobernar hasta el 44. Bueno, ese proyecto debería ser no del PLD, sino de la partidocracia, que llegaran a acuerdos, luchamos por el poder, pero nos ponemos de acuerdo para cumplir. Aquí tenemos que desarrollar, estamos graves en la educación, tenemos que desarrollar el turismo de lujo, por ejemplo, o el turismo histórico. Tenemos que ser más, la seguridad alimentaria tenemos que garantizarla aún más. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer esto sin importar si gana PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, la vaina, no importa. Ok, vámonos por aquí. Pero usted sabe que eso es pura utopía, eso es poesía y de la mala. Lo que pasa es que la geopolítica entonces, le dice a usted, don Pablo, sí, que lo que ingresa a este país, que permite tener un presupuesto de 114 millones de dólares, viene por zona franca, no depende de aquí. Viene por turismo, no depende de aquí. Viene por remesas, no depende de aquí. Y viene también por lo que vendemos en minerales y esos precios no se ponen aquí. Estamos nosotros conscientes de que la estrategia en Estados Unidos y en Europa es irse al Asia y lo que eso implica para nosotros que estamos en el Atlántico. Estamos pensando más allá de 4 u 8 años, que es nada en la vida de un país. El desconocimiento de la geopolítica tiene una gravedad terrible para el futuro de los pueblos, porque estamos en un mundo que es interdependiente, pero nosotros estamos aquí sentados pensando que somos el ombligo del profesor, planeta. mire, profesor, es la mejor evidencia de la importancia de su comparecencia en este programa, y es que siempre terminamos lamentando que no podamos seguir y hacer el programa de la próxima semana. No hay ni un segundo más, salvo tiempo nos queda para agradecer al profesor su comparecencia, pero no podemos, porque usted sabe que usted es el único entrevistado de este programa que a mí me exigen por escrito y personalmente. A mí una señora en Baní, ahora que estuve en una actividad esta semana, una señora me llamó la atención, oiga, palabras mayores, me llamó la atención que por qué yo no lo traía al programa. Digo, pero ¿cómo que será que le regale el programa? Porque ese programa el profesor tiene apenas, no tiene 4 meses que fue al programa. Entonces, eso es lo que ocurre con nosotros, que siempre que usted viene, el programa termina justo y cuando se estaba poniendo bueno. Pero de eso se trata, profesor. Muchísimas gracias. No, gracias, don Pablo. Y dejar, don Pablo, antes de irnos, sí, porque es importante para sí, hacer un poco de conciencia,
Sí. Que leamos este libro, La venganza de la geografía, de Robert Kaplan, para comprender un poquito de dónde estamos. No se diga más. Iván Ernesto Gatón, el profesor Gatón nos ha acompañado. Sean felices si es en familia, mucho mejor.